Testimonio de Ricardo Espada. Llevo siempre presente mi delito. Primera parte. Las tentaciones de la carne, todo tipo de pecado. Créeme que tienes ante ti lo que fue un monstruo. Y yo lo declaro y lo testimonio así. Un monstruo. Y sí, absolutamente. Imagínate las mentiras que yo tenía que cuadrar e inventar para que, o sea, que no me cojan en esta mentira, porque todo era mentira. Y entonces ahora que yo vivo en la verdad, Arturo, esto es maravilloso. No tener que andar con miedo de que te vayan a cachar en algo, a coger en una mentira. ¿Qué libertad nos da la verdad? Claro, Es claro, maravilloso. Entonces sí, o sea, sí yo claro. sé, ahora yo comparo y te puedo decir, no, sí, yo sé. Me arrodillé y ellos comenzaron una oración de liberación, Arturo. Y yo gritaba y gritaba en alaridos, perdóname, Señor, perdónanos, ayúdanos, libéranos, Señor. Arturo, aquel lugar se transformó por completo. Los olores, los colores y el sonido que yo experimenté que salió del sagrario, Arturo, fue algo sobrenatural que me quedó clarito que Jesús está vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Arturo, una cosa maravillosa. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos un invitado especial o especialísimo, aunque él se considera un simple gusano, porque él tiene claro que solamente Dios es, y como decía pues una santa, todos los santos lo han dicho, que somos la nada más el pecado. Y él lo tiene clarísimo y nos lo va a contar en este rato que va a compartir con nosotros. Se trata de Ricardo Espada. ¿Cómo estás, Ricardo? Saludos, buenas tardes, Arturo. Muy bien, gracias a Dios. Le doy gracias a Mamita María, a nuestro Señor Jesucristo, de esta oportunidad que nos concede a través de el Internet comunicarnos. Imagínate lo afortunado para mí de conocerte, esto, un profeta de los últimos tiempos que está dando su voz de alerta y sonando su trompeta sin miedo para estos últimos tiempos. Y para mí es un honor conocerte, le doy gracias a mi Señor y poder pues hablar de las maravillas del Señor. Bueno, tratamos de ser apóstoles de los últimos tiempos, como dice San Luis María Griñón de Así Montfort, es, ¿verdad así que es. sí? San Luis María, que prepara, él decía que iba a haber un ejército de hombres y mujeres que serían como nunca ha habido. En fin, pues ojalá que Dios nos haga dignos de poder ser parte de ese grupo, ¿verdad? Así es, los grandes líbanos, como dice Así él. es, así es. Bendito sea Dios. Bueno, pues los que te están viendo ahora ven a un hombre vestido pues con un hábito, con un rosario al cuello, con un crucifijo. Y Y, en la mano. ¿Y ha sido siempre tu vida así? Me temo que no, ¿verdad? No, por el contrario, por el contrario. Tristemente, tristemente tengo que reconocer porque llevo siempre presente mi delito. Esto es apenas hace 9 años que el Señor, por misericordia, por bondad inmerecida, se tomó la delicadeza por su gran amor y su misericordia de llamarme a, a servirle porque quiere que nos salvemos, quiere que yo me salve y me permitió ver el momento de mi vida y el estado de pecado en que mi alma se encontraba, porque desde que yo hice mi primera comunión, si fueron 10 veces más que comulgué, yo diría que son muchas y de ahí en adelante mi vida fue una vida total y absoluta de horrible pecado, Arturo, de horrible Bu- pecado. Bueno, ahora vamos, nos vas a contar. Tú eres puertorriqueño, naces en Puerto Rico el 20 de diciembre de 1965. Correcto. En los años 60, en los años de los hippies, yo también, justamente un año después que tú, y tú dices que después de tu primera comunión te empiezas a desviar del camino, a dejar al Señor a un lado.
¿por qué te empiezas a desviar del camino y dejas al Señor a un lado? Pues mira, yo te diría que en realidad tuvo que ver mucho el ambiente y aparte de que inclusive ya desde antes de yo hacer mi primera comunión, Arturo, te tengo que confesar que ya yo tenía malicia, había maldad en mi vida, un hogar que tristemente pues no estaba consagrado al Señor. Mis padres vivían en concubinato, gracias a Dios, ambos ya partieron al cielo y tengo una experiencia maravillosa de hace 2 años que mi mamá fue al cielo y el Señor me cumplió su promesa y la salvó, pero tristemente pues vengo de un hogar totalmente disfuncional, muchos hermanos, mucha familia, pero nada de Dios, muy poco de Dios. Al final sí, pero de mis años de infancia, nada que ver. Y entonces, pues, no había, yo no, ni te tengo que confesar, ni yo sabía lo que estaba haciendo cuando hice mi primera comunión. Es una realidad porque no puedo mentir. Y entonces, como ya había malicia en mi vida, pues, en la adolescencia llegaron las tentaciones de la carne, todo tipo de pecado. Créeme que tienes ante ti lo que fue un monstruo, y un monstruo. Y yo lo declaro y lo testimonio así, un monstruo. Bueno, yo te puedo contar que hace años que cuando estuve yo en Colombia me subí a un taxi y hablando con el taxista me contó, dice, fíjate que tenía necesidad de contar eso porque se lo cuenta un desconocido a un cliente y me dice, fíjese señor, yo tengo 4 hijos de 4 mujeres diferentes, me dice, y yo me quedé con la boca abierta y de repente te conozco a ti y tú me cuentas que superaste eso. ¿Cómo fue lo Sí, tuyo? sí, yo tengo, tristemente, y con vergüenza lo digo, con amor a mis hijos, Eso es. obviamente, pero con vergüenza, tengo que aceptar, yo tengo 8 hijos. 8 hijos en 5 mujeres diferentes. Imagínate tú qué monstruo, qué máquina de pecado fui yo. Imagínate el dolor que yo provoqué, no solamente a las madres de mis hijos, a mis hijos, a los familiares de las madres de mis hijos, a la comunidad, a las amistades. O sea, es una red, cuando uno está en Claro. pecado mortal, es una red total de pecado, Arturo. Una red total de pecado. Entonces yo me casé a los 19 años por la iglesia. Tampoco sabía lo que estaba haciendo. De hecho, pues me han dicho que tengo un buen mérito para solicitar la nulidad, pero la mayoría de la gente que solicita la nulidad es para volverse a casar. Como tú ves, yo he entregado mi vida total y absoluta al Señor. Yo estoy consagrado, soy laico consagrado al Señor. Así que el Señor no ha permitido que yo trabaje la nulidad de mi matrimonio, pero entonces te decía que me casé a los 19 años con una mujer muy buena, cristiana, religiosa, o sea, católica, y la hice sufrir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tengo una hija con ella, que no fue mi primera hija, tengo una hija mayor que ella por 6 meses. Mira, mira qué horrible, se llevan 6 meses de barrigas diferentes, horrible. Entonces, la abandoné y me di a una vida peor aún de pecado. Me casaba por lo civil, me divorciaba, con una dama me casé 2 veces por lo civil. Oye, la gente a veces, yo dando mi testimonio, cuando yo digo que yo era un monstruo, piensan o dicen que yo estoy exagerando y yo le digo, mire, yo no le voy a, yo le autorizo a usted que si usted siente que me está juzgando, no es que me juzgue, es como cuestión de hecho, yo estoy dando testimonio, yo le autorizo a que venga a pasar juicio sobre mí. Dígame si un hombre que tiene 8 hijos en 5 mujeres diferentes no es un monstruo, porque eso implica una serie de pecados horribles, o sea, sin entrar en detalle adentro de los pecados que se cometieron, es lógico saber que estamos hablando de una máquina de dolor y de Sí. pecado. Ricardo, tú hablabas antes de la gravedad del pecado mortal. ¿Cómo definirías tú la situación de un alma en pecado mortal? Eh, Está en el infierno. Un alma en pecado mortal está en la garra, te lo digo porque luego te lo puedo explicar como cuestión de hecho, está en la garra del infierno y como dice nuestro Señor en el Evangelio, se volteó y le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. No soy yo quien lo dice el Señor en el Evangelio.
ustedes son hijos del diablo. Entonces, tristemente, Arturo, una persona en pecado mortal está con un paso en el infierno. Si el enemigo lograra, y por permisión de Dios, que esa alma en ese momento falleciera, está en el infierno. Sí, así lo enseña el catecismo, sin duda. Sí. Entonces, imagínate tú que cómo tengo que estar yo agradecido, conociendo esto que te acabo de explicar, vivir más de 30 años, Arturo, en ese estado, mi alma, en ese estado de desnutrición total y de muerte absoluta. Sí, porque tú hablas de que estabas 30 años en pecado mortal, sin embargo, tu formación católica era prácticamente nula. Tú acabas de decir antes que hiciste la primera comunión casi sin saber lo que hacías. En tu casa, tus padres no recibías esa educación católica y para que haya pecado mortal tiene que haber pleno conocimiento de materia grave, pleno conocimiento, pleno consentimiento. Y en tu caso, se puede decir que estabas en pecado mortal, pero digamos por la ley natural, porque tu conciencia te reclamaba, te hacía saber que estabas llevando una vida de mentira, de pecado, o sea, de desorden, de engaño y demás. Por eso tú puedes afirmar que a pesar de tu falta de formación estabas en pecado mortal, ¿no? Sí, absolutamente. Imagínate las mentiras que yo tenía que cuadrar e inventar para que, o sea, que no me cojan en esta mentira, porque todo era mentira. Entonces ahora que yo vivo en la verdad, Arturo, esto es maravilloso, no tener que andar con miedo de que te vayan a cachar en algo, a coger en una mentira. ¿Qué libertad nos da la verdad? Claro. Es maravilloso. Entonces sí, o sea, sí, yo sé, ahora yo comparo y te puedo decir, no, sí, yo sé. Y algo bien adentro te decía, aun cuando estaba cometiendo los actos de pecado, algo me decía, esto está mal, pero el impulso, la carne, el placer, pero siempre había algo que me decía, esto está mal. Y entonces tú llevas esa vida de desorden, de pecado, de mentira, ¿y cómo el Señor se las arregla para rescatarte? ¿Qué Pues mira, inventa el Señor? ¿Qué inventa en su creatividad el Señor para rescatarte respetando tu libre albedrío? Pues mira, le doy las gracias al Señor también que en este asunto utilizó a otro ser humano, a otra alma, porque lo que yo te voy a contar, si me hubiese ocurrido a mí solo nada más, es muy difícil de creer. Pero gracias a Dios le ocurrió lo mismo prácticamente a un nivel un poco menos fuerte, porque quien la infectó fui yo, pero gracias a Dios se manifestó, fue una cuestión dual, de dos personas a la vez, dos almas. Fue algo maravilloso, de mucho miedo, de mucho dolor. Por miedo vengo a Cristo. Estamos hablando de una dama que se llama, tengo la autorización de ella porque el testimonio lo hemos dado, está hasta en YouTube. Esto se llama Yolanda Rodríguez Camacho. Yolanda Camacho Rodríguez, perdón, le cambié el apellido. Yolanda Camacho Rodríguez. Yolanda está casada conmigo por lo civil. Por lo civil. Fue la última dama con quien yo estuve pecando en el estado de adulterio, de lujuria, etcétera. Y nos conocimos. Ella era una muchacha, es una dama maravillosa, pero era una muchacha que se crió en un colegio católico. Y pues yo la conquisté porque yo me creía que era el último actor de Hollywood, ya tú sabes, alimentando el ego y toda esa cuestión satánica en uno. Y entonces la enamoré, la engañé con muchísimas mentiras y bueno, al punto que nos casamos, para resumir, mis últimos 3 hijos la aman a ella como una madre, gracias a Dios. Tuvimos la oportunidad de mis 3 últimos hijos, gran parte de su infancia, de su niñez, los criamos con lo que se llama custodia compartida, que la mitad del tiempo estaban con su mamá y la mitad del tiempo conmigo, y como yo estaba con Yolanda, fue algo maravilloso. Sí. Yolanda es una gran dama. Entonces, ¿con Yolanda no has tenido hijos con Yolanda? No, con Yolanda no tuve hijos. Bien. Entonces, pues mira, te voy a explicar lo que sucedió. Nos había movido el Señor huyéndole a los problemas. Imagínate si una persona tiene problemas con su ex. Imagínate aquel que tiene 4 o 5 ex. Horrible.
Yo ya estaba en un estado de vida donde algo nos motivó a movernos. Yo nací en un pueblito que se llama Sidra, ella nació en un pueblito y se crió en un pueblito que se llama Yauco. Nos conocimos y nos fuimos a vivir a otro pueblo que se llama Calley. Allí estuvimos varios años, pero algo nos inspiró a irnos a vivir a un pueblo que está la montaña más alta de Puerto Rico, que se llama Jayuya, Jayuya, con J. Interesante, interesante. Os vais al pueblo más alto, a la montaña más alta de Puerto Rico. ¿A qué altura más o menos? ¿2000 metros? De verdad que mira, ahí... Ni idea. Bueno, digo, ya lo miraré, eso no tiene importancia. Exacto, La más alta. Sí se sabe, los que son puertorriqueños saben que allí está, de hecho, se llama el Cerro Puntita, porque tiene una puntita que es, yo vivo allí donde está tu casa, en la falda de la montaña del Cerro Punta. Nos llevó el Señor allí a vivir misteriosamente, no teníamos familiares, amistades, nada, ni trabajo. Gracias a Dios, ella es una mujer profesional, ella es farmacéutica, encontró trabajo rápido. Yo tenía licencia, tenía un negocio de fumigación, de control de plagas, lo que llaman en inglés exterminating. También desarrollé mi negocio allá y nos iba, en términos económicos, bastante bien. Pero de momento nos llega lo que pensábamos al principio que era una enfermedad. Teníamos dos perras, una Golden Retriever que vivía afuera, entraba a la casa, y una salchicha, ¿sí sabes las perras salchichas? Sí. Que esa hasta dormía conmigo. Y nos empieza un picor en la piel, Arturo, de momento a los dos. Una cosa bien molestosa. Y cada día se empezaba a ampliar ese dolor, ese picor por todo el cuerpo. Pensamos de momento, pues que teníamos sarna, que la perra nos había pegado sarna o sarna humana, y comenzamos a tratar los productos. Acuérdate que Yolanda es farmacéutica, te dije hace un momento, y ella sabe mucho de medicina. Entonces ella traía los productos que podíamos usar si fuese algo pues de enfermedad de la piel. Y entonces, pero nada. A todo esto en nuestro hogar no se rezaba ni un Padre Nuestro. Ella estaba en práctica de Feng Shui, Nueva Era, y yo en ufología. Satánico. Fíjate. Habíamos y entonces, abierto... os entra entonces de repente con esa vida que lleváis, a pesar de que tienes también, hacéis la buena obra, que tú te responsabilizas de tus 3 hijos de tu última pareja y los estáis cuidando en custodia compartida, en eso pues eres responsable, estás ordenando tu vida de alguna forma con esta mujer, de alguna manera, estás poniendo Sí, un pero poquito te tengo que confesar que yo hacía de las mías aún. aún así todavía te escapabas. Bueno, Sí. sí, claro, cuando se está en pecado, pues no se puede ser fiel, no se es fiel. Bien, Exacto. el caso es que entonces tú estás viviendo esa vida y de repente os entra en esos picores por todo el cuerpo, empezáis a visitar médicos después de que los remedios que ella trae de la farmacia no funcionan, empezáis, ¿sí? Peor aún, antes del dermatólogo, o sea, estábamos tan desesperados con este picor que llegamos inclusive a utilizar venenos que yo utilizaba de mi negocio, que son prohibidos para el ser humano, De inclusive la prohibidos para desesperación. animales, de la desesperación tan grande, nos los llevábamos a untar en el cuerpo casi puros. Y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos estaba arropando para que nosotros no muriéramos, porque lo que llegamos a usar era para haber estado muertos. Inclusive, ahora se habla mucho de... O sea, entonces empezasteis a utilizar una cosa que está muy de moda hoy en día, que Sí, se ha utilizado en el año 2020 para solucionar el tema este o no. Que utilizan sí. los veterinarios, lo que utilizan los veterinarios, Para ¿sí? aquel entonces se utilizaba solamente para animales, y aún Sí, así, sabiendo con la inteligencia que nos da el Señor, que podía ser contraproducente a nuestra salud, yo le inyectaba a ella de ese producto y ella me inyectaba a mí, Arturo, wow, inyectado. sí. Eso era un dolor. Yo me acuerdo que yo lloraba del dolor en el brazo. Bueno, el punto es que tampoco nos hizo nada. No hizo nada. Voy donde uno de los mejores doctores dermatólogos en Puerto Rico. Cuando voy donde él,
me oculta, me hace un examen y me dice, a todo esto es bien importante. A nosotros nos comenzaron a salir unos puntitos de la piel, de adentro, que pensábamos que eran como unos insectos, pero no podíamos identificarlos de tan pequeños que eran. Entonces, de hecho, yo los veía caminando debajo de la piel, Arturo, debajo de la piel, y eso era un dolor y un picor, pero un dolor, un sufrimiento horrible. Y entonces yo los veía cuando salían, y nosotros los cogíamos, pero no podíamos identificar. Yo se lo llevo al dermatólogo, porque él me dice, mire, usted no tiene nada en la piel, usted está sano. Y yo, doctor, ¿cómo es posible que usted me diga si yo llevo meses? Todo esto duró 9 meses, Arturo. Una gestación de un bebé. 9 meses exacto. Tal cual, tal cual. Entonces le digo, me dice que no, me dice, es más, le voy a decir, no me pague la consulta, que usted no tiene nada. Así, me dijo que no le pagara. Entonces yo le digo, mire, pero si entonces yo había colectado 10 puntitos de eso en una servilleta y se los llevé. Dígame entonces qué es esto. Y lo puso en el microscopio y me dice, yo nunca había visto eso. Me voy y ya cuando voy de regreso a mi casa, algo me dice, ya no tengo... Nosotros habíamos viajado hasta Estados Unidos buscando cura y gastamos miles de dólares, Arturo. Tremendo. En remedios, venenos, de todo, nada. Pero ni un Padre Nuestro. Ni un Padre Nuestro. ¿Sí? Entonces, pues llega el momento que de manera providencial le llega a Yolanda un microscopio que era de ella cuando estaba en la universidad, que su mamá le dice, mira, tú tienes un microscopio ahí, llévatelo para tu casa. Así obra el Señor. Y providencialmente nos llegó el microscopio. Nosotros habíamos abandonado nuestra casa y nos habíamos ido a la ciudad pensando que la casa tenía una infestación. Y era cierto, pero no era de insectos. Entonces, porque ya estábamos escuchando voces, se hacían imágenes en las paredes feas, pero a todo esto como que no hacíamos clic, estábamos bloqueados. Algo nos evitaba que viéramos la verdad, algo que se esconde en todas las almas que están en pecado mortal. Entonces, cuando nosotros, algo nos dice, pongan lo que tienen en el microscopio, cuando nosotros, Arturo, vemos lo que nos salía del cuerpo, especialmente a mí, porque a ella le salían muy poco. Yo me forraba todo mi cuerpo, Arturo, de esos supuestos insectos, salían de mi cuerpo. Cuando los ponemos en el microscopio, Arturo, por primera vez yo creo, no es que le sirva, aunque le estuve sirviendo, pero sí creo que el demonio existe. Mira qué cosa. En quien yo creí primero que existía, ¿en quién fue? En Satanás. Porque fue lo primero que vi para mi ateísmo, mi falta de fe, que lo que yo estaba viendo en el microscopio, Arturo, eran demonios. Demonios. Yo le llegué a sacar hasta fotos, hasta videos a través del microscopio. Tenían forma de gárgola, murciélagos, cuerpos de humanos con cabezas de murciélago, orejas de murciélago. O sea, monstruos, pero monstruos que las películas de Hollywood se pueden quedar cortas. Las películas de terror se pueden quedar cortas con lo que nosotros vimos. Entonces, ella lo vimos y nos dimos cuenta que era sobrenatural. Entonces yo le digo a Yolanda, Yolanda, el demonio existe. Pero quiere decir que si el demonio existe, Dios existe, Yolanda, Dios existe, real. Ahí por primera vez, Arturo, me doy cuenta que entonces Dios existe. Y algo nos inspiró, yo le dije, pues, estamos hechos. Porque entonces lo que nos decían de pequeño, que el demonio existía y Dios existía, lo que tenemos es que irnos para la Iglesia Católica. Claro. Y algo nos inspiró a rezar el bendito Santo Rosario, que no lo sabíamos rezar. ¿No? Lo único que yo me acordaba de pequeño que me decían eran 5 misterios con gloria y creo que la salve. No sabía ni mencionar los misterios, los dolorosos, etcétera. Nada de eso. Pero el Santo Rosario tiene un poder tan grande y tan maravilloso, Arturo, que aún sin dictar los misterios y sin tú saber meditar lo que estás diciendo, con solamente tú, con fe, repetir las Ave María y los Padres Nuestros, empieza a actuar sobre el demonio. Porque ellos no se aguantan ni a un Ave María, a un dicho por el pecador más asqueroso que pueda haber, que será yo. Así es. Simplemente tener el rosario en la mano ya le molesta mucho al demonio. Esto lo tuvo que reconocer
un demonio por boca de un poseso en un exorcismo que le hizo un exorcista italiano, don Ambrogio Vila, en el día 7 de octubre del año 2019. Eso lo publicamos en mi canal, ese exorcismo, que es una catequesis que da el demonio sobre el Santo Rosario, que es muy impresionante. Así es. Entonces, pues tú recibes, fíjate, ese llamado de la gracia de Dios a empezar a rezar, ¿verdad? Empezáis a rezar, ¿y qué pasa después de eso? Pues mira, el primer error que cometo, que son de tantos, que me voy solo, donde empezamos a buscar de iglesia. Bueno, primero fui, ¿no? Antes de la iglesia, cometí el error que empecé a buscar el esoterismo, pues, porque como acuérdate que estábamos, y el demonio Sí, no nos iba a querer soltar, no nos hombre, quería claro, soltar. claro, claro. Y busqué 2 o 3 ayudas, pero nada, la Virgen rápido me encaminó, y voy donde un sacerdote mercedario. Entonces me dice, búsquese un psicólogo. No lo culpo porque fui solo, no fui con Yolanda. Y pues se pensó que yo estaba ido obviamente pues no lo culpo. Claro, Y, no, pues ya y sabes que hoy en día hay muchos que ni siquiera creen en los demonios, exacto. lamentablemente. Y eso fue hace años atrás, hace 9 años atrás, más de 9 años, imagínate tú. Y seguimos, pero seguimos, y donde lo que estábamos era buscando, y algo el canal de la Madre Angélica nos ayudó mucho porque transmitían la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 y el rezo del Santo Rosario, y nosotros ahí viendo la misa por ETN, EWTN, que tristemente hoy también vemos que está tan contaminado todo, pero sí nos ayudó, y hasta que dimos con un sacerdote que ya el Señor lo recogió y está en el cielo, un carmelita descalzo, el Padre Miguel, que tengo una experiencia maravillosa con él. Creo que te compartí una foto de él, si no me equivoco, y nos creyó. Conseguimos una cita con él, nos creyó, yo le llevé fotos de lo que se marcaba en mi piel, en lo que habíamos visto en microscopio, y él nos creyó. Entonces él lo que hizo, no nos bendijo como pareja, obviamente, Claro. le explicamos todo, pero sí nos llevó frente al sagrario, y él oró por nosotros frente al sagrario, nos asperjó agua bendita, nos regaló agua bendita, y nos enseñó unas jaculatorias para que comenzáramos a repetirlas. Recuerdo que eso fue un miércoles del mes de noviembre del año 2012. Al próximo miércoles, ya para esto habíamos regresado a nuestra casa allá en la montaña más alta de Puerto Rico. Al próximo miércoles, algo nos inspira a ir a una misa en la noche a la parroquia del pueblito donde vivimos. Fíjate. Y llegamos, pero lo más que yo tenía era miedo, porque a todo esto era miedo, el picor seguía, los ataques, las luchas con el enemigo, los sonidos, las voces, lo que yo veía, ya yo veía al demonio. Ya que decidimos aceptar a Cristo en nuestras vidas, Él se me presentó. Arturo, te tengo que decir que lo Sí. vi ahí, eran una batalla fuerte. Dentro de la casa lo viste. Dentro de la casa una noche completa. Yo no se lo dije a Yolanda para que no le diera miedo aquella noche. En qué figura se te presentó? ¿De Era, qué eran, forma? eran, eran dos caras, y lo recuerdo como ahora. Tenía 3 puntos flotando, que ahora yo los relaciono totalmente y absolutamente con los 3 puntos de la masonería. Claro, Tenía 3 puntos flotando en su alrededor, formando como un triángulo, pero no un justo. triángulo. Sí, Así sí, firman sí, ellos, así firman sí, ellos. sí, Arturo, es totalmente real. Riéndose, era medio rostro de 2 caras, riéndose toda la noche de mí. Esto le tiene un odio a la Virgen Santísima horrible, Sí. horrible. Ellos, los demonios, hacen conjuros. Mucha gente piensa y se creen que son atacados por los demonios porque alguien le hizo brujería, Sí. etcétera. Sí, eso existe, pero lo que no sabe la gran mayoría de la gente, inclusive los sacerdotes, que ellos no necesitan de nadie que los Mm, que lo que lo llame y que claro. haga conjuros, porque ellos hacen sus conjuros especialmente contra los que estamos buscando de Dios. Y ahí se cumple la palabra, donde dice que el dragón se fue a perseguir a quién, a los hijos de la mujer. Bueno, pues Mm. entonces, esa noche allí, Arturo, fue la noche más maravillosa de mi vida, yo diría. Bueno, han sido tantas las gracias que el Señor ha derramado, pero esa noche fue nuestra liberación. Imagínate tú, después de la misa, lo más que estábamos allí era para no estar una hora sin miedo, porque en la casa no había quien estuviese.
y con el picor y todo, porque yo fui a la misa y yo no sabía todavía lo que yo iba, no conocía lo que era la misa, yo no sabía que Dios existía ahí, no tenía... ¿Era la primera vez que ibas a misa con Yolanda? No, ya habíamos estado yendo, pero en otra ciudad, Sí, vale, sí. Sí, estábamos buscando, o sea, estábamos buscando día y noche del Señor, pero esa noche fue la primera, yo te diría, en el pueblito donde vivíamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos, pues vamos a misa, pero cuando se termina la misa, ocurre la misa, cuando se termina la misa, una señora, la más humilde, de las más humildes que escoge el Señor, dice, tenemos círculo de oración después de la misa, los que nos quieran acompañar se pueden quedar. Yolanda y yo nos miramos y se nos abrió el cielo porque yo dije, wow, una hora más aquí, sin miedo. Entonces, cuando va a comentar, era un círculo de oración de la renovación carismática. Cuando nos acercamos, yo no le di detalle a ninguno porque yo me daba cuenta que ya la gente en la iglesia no entendía lo que nos estaba pasando a nosotros. Ya con lo que me pasó con los sacerdotes y otras experiencias con diáconos. Claro. La gente no sabe de esto en la iglesia, Arturo. Yo al principio, fue una de las decepciones que yo sufrí, que yo pensaba que los católicos sabían de esto, y es por el contrario, no saben nada, tristemente. Entonces, yo lo único que les dije, miren, nosotros estamos pasando una situación bien difícil, les pido y les suplico que oren por nosotros de lo más profundo de su ser. Y nos llevaron, después del ciclo de oración, al sagrario. Allí yo me tiré al suelo, me arrodillé, y ellos comenzaron una oración de liberación, Arturo, y yo gritaba y gritaba en alaridos, perdóname, Señor, perdónanos, ayúdanos, libéranos, Señor. Arturo, aquel lugar se transformó por completo. Los olores, los colores y el sonido que yo experimenté que salió del sagrario, Arturo, fue algo sobrenatural que me quedó clarito que Jesús está vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Arturo, una cosa maravillosa. Para hacer la historia corta, porque es un testimonio tan largo y tan fuerte, el Señor nos liberó a partir de esa noche. El picor se fue poco a poco, se fue todo. Y nosotros decidimos entregar, yo hablo por mí, pero sé que Yolanda también, decidimos entregar nuestra vida total y absolutamente al Señor en agradecimiento que no permitió que yo muriera en aquellos años tan horribles de pecado mortal. Pero ¿qué pasa? Vivimos en adulterio, no podemos comulgar, nadie nos dice lo que establece la iglesia para las parejas vueltas a casar, separadas y vueltas a casar. Y seguimos este camino, si sabíamos que no podíamos comulgar, no podíamos recibir al Señor, y seguimos este camino de entrega total. Cuanta actividad había de la iglesia, allí estábamos nosotros buscando al Señor, rezando muchos rosarios. El Señor... Ajá. Ricardo, ¿cuándo dejas entonces cuándo empiezas a vivir en continencia, en castidad? Ok, a los pocos meses, no, mentira, no, antes de la antes de la liberación ya nosotros estábamos en castidad. Mira. Permanecíamos juntos, pero no. Cuando nosotros, fue en el momento que nosotros nos dimos cuenta que esto era una cuestión sobrenatural, seguíamos, te tengo que confesar que fue un proceso. Al principio seguíamos en la misma cama, pero sin relaciones, o sea, no estábamos en la carne, hasta que decidimos totalmente la castidad, inspirados por gracia divina, que esto lo da el cielo. Cuando llegó el momento de la liberación, lo que pasa es que estoy omitiendo muchas cosas, pero el Señor me había llevado inclusive a pedirle perdón antes de la liberación a todas las madres de mis hijos, a todos mis hijos, a toda mi familia, mis hermanos, mi madre que todavía estaba viva. Esto es un proceso que para que se dé la liberación, primero hay que ir arreglando, como tengo que seguir arreglando hasta el último día de mi vida. Por eso esta entrega, para reparar, porque me reconozco perdonado cada vez que me arrepiento, pero sé que tengo que reparar mucho. Entonces, pues me entrego al Señor para pagar, no vengo a buscar nada. Yo me conformo. ¿Cuándo hacéis la confesión entonces? ¿Cuándo haces tú tu confesión y Yolanda? Fue en México. Por eso que tenemos que llegar primero al por qué llego a México. Vale. Bueno,
pues estamos en entrega, portándome bien, tratando de hacer muchas... Me inspiraba el Señor a ser bueno. Arturo, de verdad, yo trato de ser bueno y sigo siendo malo. Pero de momento, Arturo, comienzan a dar unas luces. Yo llamo luces a unas visiones, sueños, visiones, principalmente en la noche, Arturo. Y yo, Dios me libre yo para gloriarme de nada, pero tengo que dar testimonio, y hablar de estas cosas para el testimonio, porque si no lo hago, no podemos saber del tema más importante que queremos hablar en esta entrevista, que es acerca del milagro eucarístico, de la presencia del Señor en la Eucaristía. Y entonces se me empiezan a dar unas luces, por ejemplo, fechas de acontecimientos futuros como temblores de tierra, y el Señor ha permitido en todo esto que la hermana Yolanda y yo estemos de alguna manera entrelazados, porque por ejemplo, ya cuando vivíamos separados en la misma cama, en la misma casa, pero en cuartos separados, cuando yo la veía en la mañana, yo le decía a ella las cosas que se me presentaban en la noche, sin yo estar pidiendo nada. O sea, me llegan visiones, terremotos, temblores de tierra, que yo se los decía y ella los podía constatar que sí, ocurrían accidentes de aviones, cosas así, que yo no sé qué me está pasando, pero pues leo la Biblia, algo me inspira a leer la Biblia todos los días de madrugada y empiezo a entender la Biblia de una manera, el Evangelio de una manera maravillosa, las cartas de San Pablo. Yo hablo de manera increíble al apóstol San Pablo, cómo me ha explicado su palabra para gloria de Dios. Hasta que una madrugada, 2 semanas antes, en el año 2013, 2 semanas antes del 24 de julio, se me presenta una mano ahí en una visión y me escribe en las letras coloniales en oro la fecha 24 de julio del año 2013. Eso es impresionante, eso no lo sabía yo ese dato, ¿eh? Sí, Impresionante. y una cosa increíble, 24 de julio del año 2013. No se me dice exactamente qué iba a ocurrir en esa fecha. Fue como 2 semanas antes del 24 de julio. Por la mañana cuando yo veo a Yolanda, le digo, Yolanda, me escribieron anoche esta fecha y se lo digo, 24 de julio del año 2013. En el testimonio que te pase, ella habla de eso. Ella habla de eso. Yo había estado viendo en las nubes unas figuras por muchos meses. Antes de ese acontecimiento, yo había estado viendo unas figuras que sabía que eran sobrenaturales, pero no sabía lo que era. Bueno, pasa el tiempo, llega el 24 de julio, yo no sé nada, hasta que el vicario de la parroquia de nosotros sube en el Facebook de la parroquia que en Guadalajara había ocurrido un milagro eucarístico. En México. En México, el 24 de julio del 2013. El 25 de julio íbamos Yolanda y yo para una consagración de la sangre preciosa de Jesucristo en una ciudad muy lejos. Y ella ahí es que ella ve la noticia. Y esa noche llegamos tarde. Al otro día vemos el video que habían subido el vicario en Facebook, que es el testimonio del padre donde ocurrió el milagro. Cuando yo veo el testimonio, que yo veo el techo del templo, yo empiezo a gritarle a Yolanda y le digo, Yolanda, la fecha que me dieron a mí es este milagro, porque las figuras que yo veía en el cielo es exactamente, Arturo, el techo del templo. Así se manifiesta el Señor. Si tú ves el video del testimonio del Padre, tú vas a mirar el techo, se ve el techo grabado, que no es un techo normal, son como unos triángulos. Y eso era lo que yo veía. Ahí inmediatamente confirmamos que el milagro, sé muy bien que la fecha que se me dio fue ese milagro, y al mes, casi al mes de haber ocurrido el milagro, tengo otra visión con 3 seres, uno de ellos me habla y me dice que me tengo que ir a México. Yo no conozco a nadie en México, yo nunca había usado mi pasaporte, nunca. Y de un día para otro estoy comprando un pasaje para México sin dinero, con una tarjeta de crédito prestada, y quedaba un solo asiento en el avión para Guadalajara, un solo asiento. Llego a Guadalajara, de madrugada al templo donde ocurrió el milagro con la dirección anotada en un papel. El sacerdote pido hablar con el sacerdote, que es el padre Dolores, el padre Lolo, le doy mi testimonio, llamo a Yolanda desde allí a Puerto Rico para que ella dé testimonio. Él me dice, pues vamos a ver lo que quiere el Señor, y me permitió quedarme en su comunidad
3 meses viviendo allí en su comunidad para gloria de Dios. Allí el vicario y él, Yolanda, yo le digo, Yolanda, tú tienes que venir a México, porque ellos no, fueron conociéndolo, y ella me dice, yo no puedo ir porque tú sabes que yo tengo, para ese entonces ella era la directora de la farmacia de un hospital allá en Jayuya, no podía dejar su trabajo. Arturo, se rompe la tubería del hospital y cierran la farmacia. Yolanda pudo ir a Guadalajara. Nos prepararon, el vicario de la parroquia nos preparó, preparamos confesión de vida, maravilloso, yo no sabía lo que era una confesión de vida. Y allá, en la tierra de María, después de más de 30 años, pude recibir por primera vez nuevamente a mi Señor, viviendo en castidad. Llevamos para gloria de Dios más de 9 años en castidad, para gloria del Señor. Y dando testimonio de que ese milagro que se nos anunció con esa fecha es totalmente real. Fueron 3 hostias consagradas que frente a más de 50 personas y 3 sacerdotes en ese templo a las 3 de la tarde, el miércoles 24 de julio del 2013 se convirtieron en carne y sangre para gloria de Dios Todopoderoso. Así es, así es. Ahí ya llegamos resumiendo muchísimas cosas. Tú llegaste un mes después de ese milagro, ¿no? En agosto. Y en ese momento las hostias consagradas con ese milagro, ¿dónde estaban? No, se las habían llevado ya. Y nunca más se supo, ¿no? Al próximo día se las habían llevado ya del templo. Nunca más. Se las habían llevado teóricamente para estudiarla, pero lo que hicieron fue ocultar todo, ¿no? Ocultar y hasta destruirla. Ocultar y hasta destruirla. Sin ninguna evidencia científica, sin ningún examen de laboratorio. El cardenal arzobispo José Francisco Robles, que en aquel momento era el presidente de la Conferencia Episcopal de México, le dijo a los sacerdotes en una reunión de su diócesis, y esto dicho a mí por un sacerdote que estuvo allí, inclusive donde estaba hasta el padre Lolo, el sacerdote del milagro eucarístico, le dijo a todos sus sacerdotes que el milagro no era real. Él decía que era tinta de bolígrafo. Pero a todo esto, sin ninguna evidencia científica. Sin ninguna evidencia científica. Donde yo sé de propio conocimiento, porque se me dio primero que todo la fecha del milagro. Y hay testigos, Yolanda es testigo que yo le di esa fecha. No, y además, Ricardo, por si todavía quedaba alguna duda, 9 años después, en el mismo día, 24 de julio, en esta ocasión del año 2022, hace unos días, ocurrió otro milagro eucarístico, en esta ocasión con el testimonio directo del padre Carlos Espán, que vio, y mucha gente lo vio con él, como la hostia consagrada que estaba pues en la custodia, en exposición del Santísimo, empezó a latir de una forma muy clara, ¿verdad? Así es, Arturo. Y dicho sea de paso, providencialmente, yo estuve en México, ahora mismo estoy en Nueva York porque acabo de llegar ayer, desde México. El sábado anterior, no el anterior, sino 8 días antes del milagro del padre Carlos Spahn, yo estaba en Puerto Rico, allí en tu casa, sin ninguna intención de viajar a ninguna parte. Y de momento ese sábado algo me inspira que tengo que ir a México, a dar testimonio de lo que yo conozco, he vivido y he estado dando testimonio en estos últimos años donde quiera que el Señor me ha llevado, que han sido muchos países, desde el Bajo Bolivia, allá en el sur de Sudamérica, hasta acá, hasta Nueva York, Los Ángeles, California, Perú, Chile, Perú, Bolivia, Costa Rica, Colombia. Donde quiera el Señor me ha llevado a dar testimonio del milagro eucarístico de Guadalajara y de la importancia de la Eucaristía. O sea, mi apostolado y mi misión es precisamente la Eucaristía. La Eucaristía. Llegó mi consagración, que no la mencionamos, hace 7 años. Sí, tú tomas ese hábito que es un hábito estupendo, pero sigue siendo seglar para consagrarte como seglar, pero con este hábito lo tomas hace 7 años. Cuéntanos también cómo fue eso. Sí, me llegó, el Señor nos llevó por un tiempo, después de la liberación, a Yolanda y a este siervo inútil del Señor, a vivir en otro pueblo, también en las alturas, que se llama Orocovis, donde hay
el expiatorio, el único expiatorio que existe en Puerto Rico consagrado a Nuestra Señora de todos los pueblos, no, perdóname, me confundo. Ayúdame, quizás te acuerdas, la del padre Molina, Rodrigo No. Molina. La del Lumen Day. La del Lumen Day, sí, Pero sí, no sé, ahora mismo. no recuerdo Sí, yo cuál es la que él tiene devoción a la. sí, ya mismo me va a venir, porque imagínate, yo soy devoto, pero con tantas cosas y ya a mi edad la mente me falla. Perpetuo Pero, Socorro puede ser. no, te voy a No, decir yo, no sé cuál es. Bueno, el punto es, y lo importante en esto, que nuestra madre me invita a vivir un tiempo en ese lugar. Nos mudamos al lado del expiatorio. Es un santuario a Nuestra Señora, la Virgen María. Y allí conocemos la obra del padre Rodrigo Molina del Lumen Sí, Day, y nos hicimos eucarísticos. Y allí la Virgen me inspiró a comenzar a utilizar el hábito. Yo lo consulto con mi director espiritual en ese momento, que era de el Lumen Day, que ya está en el cielo también, el padre William, y me dice que sí. Faltaba menos de 2 semanas para el 16 de julio del año 2015, y me dijo, mira, vamos a pedirle a la Virgen que si de aquí al día 16 el hábito está preparado por alguien que te lo pueda preparar, es una buena señal. Y mucho antes del 16 ya el hábito, yo había conseguido una costurera que lo preparara, el padre lo bendijo, y el día 16 de julio del año 2015, para gloria del corazón inmaculado de Mamita María, comencé a utilizar este hábito. Por Y eso tiene ese color celeste, porque está consagrado al Inmaculado Corazón de María, ¿no? A la Inmaculada, ¿no? así mismo, exactamente. De hecho, mi consagración de San Luis María Griñón de Montfort de los 33 días la pude hacer en la Basílica en México, el día de la Inmaculada Concepción, para Bueno, gloria de Dios. hace 7 años haces esa consagración y te imponen el hábito, ¿no? Ese día. Sí, la consagración fue mucho antes, todavía no usaba el hábito. Primero tuviste la consagración sin el hábito, y el hábito, ¿en qué fecha te lo impusieron? El Y si 16 de julio del 2015, el día 16 de de la julio, Virgen del Carmen. el día de la Virgen del Carmen, vale, hace 7 años y así. ¿Y hubo también algún obispo, algún sacerdote importante que te lo impusiera o que te lo bendijera o algo? Bueno, en ese momento no, pero sí he recibido la imposición de mano y la bendición de mano, no solamente de un obispo, de 4 obispos, esto todo para gloria de Dios y para el apostolado que estamos llevando, para gloria de Dios, un cardenal y 4 obispos y varios monseñores. Maravilloso, maravilloso. Y tu trabajo básicamente consiste en acompañar a las familias, animarlas a resistir en la verdad, en la verdadera iglesia, hacer catacumbas, porque tú estás convencido que estamos en el fin de los últimos tiempos, ¿o no? Totalmente, el Señor me lo ha mostrado inclusive sin ninguna duda de quién está sentado en la silla de San Pedro, de el momento bíblico, apocalíptico, maravillosamente, que estamos viviendo, no sin miedo, por el contrario, maravillosamente, porque el Apocalipsis es un libro hermosísimo donde nos muestra esto, pero sí es el tiempo apocalíptico el que estamos viviendo, y precisamente, sobre todo, la importancia de recibir la comunión en la boca, no en la mano, porque precisamente este milagro eucarístico de que sucedió en Guadalajara, tristemente cuando ocurren estos milagros hoy en día, y quizás los milagros, yo pienso a veces que tiene que haber sido lo mismo, pero antes no tanto. Cada vez que ocurrió un milagro eucarístico, la gente con esa euforia, pero superficial, se quedan en lo Sí, superficial, sí. Arturo, tristemente. El anecdótico, sí. Mira, yo he visto tantos videos que me han pasado del padre Carlos Span de diferentes plataformas, y son miles de miles, yo diría que son millones los que han visto este milagro eucarístico, para gloria de Dios, porque Dios se vale de todo. Le cerraron la puerta en el 2013 y él abrió ahora con el padre Carlos Span, porque lo que él comienza lo termina. Eso, él es Dios, él es el Sí, rey sí, totalmente. soberano.
se creyeron que pudieron tapar lo de 2013 y gracias a este, que es 9 años después, ha resurgido con más fuerza el milagro de 2013. Así es, mira, y de la inspiración que te comencé a hablar hace un momento, de ir a México ahora en estos días, Sí, providencialmente llegué el sí, viernes 22, 2 días antes del aniversario, sí. y el señor párroco de la parroquia donde ocurrió el milagro, que ya no es el Padre Lolo, al Padre Lolo lo han cambiado 2 veces de parroquia, Mm. algo me movió a ir allá porque tristemente, y lo pude constatar, él muy amablemente, se llama el Padre Luis Gerardo, él es el párroco, me atendió allí en la parroquia, pues estuvimos casi 1 hora reunidos en su oficina y tristemente me dijo que su obispo, que es el cardenal Robles, le dijo que el milagro no es real. Eso me lo dijo el viernes 22, ahora, el viernes 22 de este mes, que el milagro no es real. Estamos hablando del párroco donde ocurrió el milagro, Arturo. ¿Ves por qué yo tenía que ir allí? Yo fui con esta humilde fe que el Señor ha inspirado, que le pido que me aumente todos los días, a decirle al párroco lo que yo vi y he vivido, y no solamente hay cosas que te tengo que decir que no las puedo mencionar aquí, que son más profundas que ocurrieron con el milagro y no te las puedo mencionar porque no puedo implicar a nadie en esto. Pero hay cosas más profundas que no se conocen de ese milagro. Y de aquellos que se creen que el milagro está enterrado, están bien equivocados, bien equivocados. Entonces yo le dije al párroco, al padre Luis Gerardo, todo mi testimonio y le dije que el milagro es real y que el Señor va a seguir obrando y que si se hubiese hecho caso de lo que el Señor pidió que se hiciera, era que se llevaran una forma de las 3 y dejaran 2 en un altar en reparación, en adoración, Sí, en celebración de sí. todos los aniversarios, de los últimos viernes de mes, de reparación a las 3, que nada de eso se hizo, Arturo. Eso es muy importante porque el Señor pidió claramente varias cosas, esto que estás diciendo y alguna otra cosa más, dio algunos mensajes al Padre Lolo, ¿no? ¿No es Sí, así? mira, yo tengo precisamente Sí, aquí, léelo, por favor. sí, yo Sí, tengo aquí precisamente, esto es viejo, esto es del 24, esto fue en el testimonio que se escribió el padre Lolo, que sí, lo hizo, porque ahora mismo él está silenciado, pero sí, esto, gracias a Dios, se pudo dar antes, porque él es muy obediente a nuestra iglesia, y él está en obediencia, y yo no puedo decir que esto es nuevo, que esto es un testimonio de él del 24. Mira, de las cosas más importantes, dice, para obviar y ganar tiempo. Todos los días 24 de mes, o del mes de julio, será el recuerdo del milagro de la Eucaristía en la encarnación del amor junto con su madre y señora. Y todos los últimos viernes de cada mes, a las 3 de la tarde, adoración siempre. Se ha estado haciendo, este mes se hizo, pero tuvo que venir otro sacerdote a hacer la celebración, no el párroco, porque él, como te dije, él obedece a su obispo y me dijo que el obispo le dijo que el milagro no es real y lo que se trata de allí es apagar el milagro, sí. enterrarlo. Ok. Se tendrá que poner en un lugar donde todas las almas lo puedan ver, el milagro, aunque no sea el viernes, o sea, era para adorar siempre. Había que Sí, construir un altar, ¿cómo sí, lo podemos llamar? sí, Un lugar sí, donde se pudiera adorar. donde se pueda Mira, exponer debidamente el Señor. Todo esto se lo dice el Señor al Padre Lolo el cuando el Padre mismo día, Lolo, el 24 de julio de 2013, se lo dice. antes de ocurrir el milagro. Ah, justo antes de ocurrir, sí, unas Mira, horas o un día o antes. Arturo, humildemente, y yo no sé nada, pero humildemente yo te diría que estamos ante uno, si no el más grande, uno de los milagros eucarísticos más grandes, porque el Señor se manifestó a su apóstol, no fue a cualquiera, a su apóstol, al sacerdote, y le dio las instrucciones y le habló de todo lo que iba a ocurrir y todo lo que él tenía que hacer. No le dijo que era lo que iba a ocurrir, o sea, no le dijo que le dijo que iba a ocurrir algo grande en su parroquia, en su comunidad, ¿sí? Que llevara su sagrario personal sobre el altar, colocara Sí, la custodia, todos esos sí, detalles. sí es verdad. Y le dijo que lo hiciera todo eso el día 24 a las 3 de la tarde, ¿no? Que hiciera la exposición. Pero que antes, no,
la custodia vacía, Ah, no expuesto el Santísimo. vale, eso Porque sí. en su Sí, sagrario que personal, él abriría el sagrario a en las su 3. sagrario personal, que es una cajita de madera pequeña, adentro del sagrario habían 2 formas Sí, consagradas, y en el relicario, en el frente del sagrario, había una forma consagrada expuesta, ¿sí? Entonces, le dijo, pero haz sonar las campanas antes, eso para que es, vengan las almas. eso Y por es. eso es que había más de 50 personas. Eso es. Entonces, él hizo sonar las campanas poco antes de las 3 de la tarde del 24 de julio de 2013, y siguió las instrucciones que le dio el Señor, lo dejó Así es, todo dentro del sagrario de la parroquia, tocó las campanas y llegaron como 50 personas. exacto. Y casualmente habían 2 sacerdotes que habían venido a visitar ese día al padre Lolo. Mira, Ah, fíjate, o sea, había 2 sacerdotes, el padre Lolo y unas 50 personas que acudieron a la llamada de las campanas. Y y yo entonces las son las... conocí personalmente. Acuérdate que yo he vivido en esa comunidad varias veces, por mucho, Sí, hubo un tiempo que yo estuve hasta 6 meses viviendo en México. En bien. los últimos 9 años, yo he estado más tiempo en México, yo creo, que en mi propio pueblo de Jayuya, y todo para Sí. la gloria de Dios. Y entonces, Entonces, yo los conozco personalmente. sí, bueno, sigue Ok, leyendo y nos cuentas qué pasó cuando él a las 3 de la tarde, según las instrucciones que le había dado el Señor previamente, abre el sagrario con todos esos testigos, porque yo muy creo que bien. el Señor lo que quería era que hubieran testigos. Testigos oculares, Sí, no de testimonio pasado, no, oculares. Ok, dice, se tendrá que poner en un lugar donde todas las almas lo puedan ver. Van a querer hacer estudios, que hagan todos los estudios que ellos, las cabezas, quieran, pero solo en una parte. Las demás partes permanecerán aquí. O sea, las otras 2 formas, ¿ok? Que se llevaron solamente una. Van a querer, ok. Lo que importa es, esto es muy importante, lo que importa es que todos visiten y adoren mi presencia. Recuerdo que el padre Lolo me dijo a mí que cuando el Señor le dijo esta parte, se lo dijo con una voz muy, muy serio, fuerte, no serio. con la voz, yo diría que con una voz de justicia. ¿Sí? Es lo que me dijo el padre. Yo estuve muchas veces con el padre Lolo compartiendo, antes que le prohibieran el silencio. ¿Sí? Entonces, El lo, silencio, sí, bueno, sigue, sigue, sí, sí, sigue. sí, yo te entiendo, pero hay que Sí, entenderlo también a él. Hay sí, que sigue, entenderlo a él. Yo sigue, lo sigue. entiendo a él. Yo lo entiendo a él. Ok. Y lo que importa es que todos visiten y adoren mi presencia. Derramaré bendiciones. Y que mis apóstoles, esto es muy importante, que mis apóstoles vivan la constante conversión a mí. Y con voz más potente dijo Yeshua. Wow. Imagínate tú. Qué emoción para el padre Lolo. ¿El padre Lolo siempre tenía estos carismas místicos o fue una cosa novedosa en aquel momento, en aquellos Yo, días? yo sí sé que él es muy querido y en aquel entonces muy respetado por la propia diócesis. A él le tenían a cargo, él tenía un trabajo inmenso, él estaba a cargo de 3 decanatos. ¿Sí sabes lo que es decanato? El grupo de 10 parroquias. Un decanato son 10 parroquias. Y pues ponen al frente a un sacerdote, porque es que Guadalajara es tan grande que son más de 500 parroquias, la diócesis. Es Pues un mundo. imagínate 30. Exacto. Entonces, él estaba a cargo de 30 parroquias. Uf. O sea, entonces, o sea que era un hombre de confianza de la diócesis, del obispo. Ok. Pero Sí, pero mi pregunta es, ¿tú tenía sabes, carisma, carisma. tenía carismas de Sí, sí, siempre? sí. Yo sí Vale, siempre, la gente lo buscaba porque al parecer habían dones de sanación y liberación. Sí, vale, sí. vale, Inclusive lo llegué a acompañar a bendecir lugares. bien. Recuerdo eso, recuerdo eso. Oye, no me acordaba, me acuerdo en este momento que sí me tocó ir con él a bendecir lugares y a hacer oraciones. Sí, sí. Ok, lo que importa es que todo, ok. Plasma una imagen y muéstrala. En ese momento pasó delante de mí, dice el Padre, como en 2 segundos, una imagen que él mandó pintar, que es nuestro Señor Jesús, con la mano derecha, no, la mano izquierda hacia el centro, y nuestra Madre Bendita al otro lado, con su mano derecha hacia el centro, con la izquierda señalando,
y en el centro lo que ellos tenían era una forma consagrada en rojo. Yo vi la imagen que él mandó a plasmar, a pintar. Ok, entonces le dice que haga todo esto y le dice, nuevamente se escuchó la voz que me dijo, Abba, Abba, y se volvió a dirigir a mí diciendo, con voz más bondadosa, mi querido apóstol, hoy inician para ti muchas persecuciones como Pablo, como Francisco, como Santiago, pero no tengas miedo, nosotros estaremos entrelazados contigo. Hoy por la tarde, en mi santo sacrificio delante de todos, darás testimonio de mí, anda y haz como te lo he dicho. Y como si se deslizara todo en un segundo, volví a tomar mi conciencia de que estaba hincado ante el Santísimo en el Sagrario. Yo me sentía muy caliente y sudando mucho. Sí. Este es el testimonio del Padre José Dolores, Padre Lolo, del 24 de julio del 2013. Antes de que ocurriera, antes, pocas horas antes. Sí. Ok, cuando van a ser las 3, el Padre Lolo dice, ya son las 3, y le dicen sí. En ese momento, la forma que está de frente en el sagrario pequeño, que tiene un cristalito que la protege, comienza a convertirse en carne y sangre. Él abre el sagrario y saca de adentro del sagrario las dos formas, ya comenzando también a convertirse en carne y sangre. Y es entonces que él levanta esa forma, o sea, las dos formas ante el público, y las muestra a todos los que están allí, y que nadie vaya a pensar que esas formas ya estaban en carne y sangre, porque precisamente es frente a todas esas personas que se convierten en carne y sangre. Te estoy hablando y ahora me buscando aquí porque quiero mostrar a la cámara a ver si se ve. Esto fue lo que estaba. Sí. Sube. Y un poquito a tu izquierda. Déjame agrandarlo un poquito. Sí, aunque yo lo tengo, yo lo pondré, pero súbelo tú un poquito. Ahí vale, ahí déjalo ahí. Ok. Déjalo ahí. Eso fue lo que estaba dentro del sagrario, las dos formas, pero la que estaba frente en el sagrario con el cristalito, yo tengo testigos que me dijeron personalmente, me dicen, mira Ricardo, cuando tú coges tus lentes y le haces así, se opaca, ¿verdad? Hacemos este ejercicio, yo lo hago para limpiar mis lentes, ¿sí? Le pongo vapor y se opaca. Me dice, mira, la carne y el calor que salía de la carne, de la forma, opacó el cristal. Cuando ellos estaban allí no estaba opacado, fue ante ellos y se ven unas gotitas, hay unas fotos que se ven gotitas que bajan de la sangre de nuestro amado Señor. Arturo, frente a ellos se convirtió al Señor en carne y sangre. Y fíjate que el Señor le dio la instrucción al Padre Lolo de que se llevaran nada más que una de las tres, las otras dos las dejaran para ser. Muchos que creen en milagros saben del milagro, inclusive sacerdotes y obispos, tienen todavía comunión con Bergoglio. Son de las cosas que no nos podemos explicar, Arturo. Tristemente, de las cosas que no nos podemos explicar. Que me he echado enemigos, sacerdotes, sí. que me han bloqueado porque yo les y creen en el milagro, a pesar de, y ven cómo la iglesia abusa con lo del milagro, ven cómo hacen lo del milagro, que el Señor me mandó a ir donde Joble. Yo he ido, el Señor me movió, Arturo. Yo he estado en el obispado de Guadalajara, para gloria de Dios, dando testimonio frente a los obispos auxiliares, y el Señor me mandó a decirles acerca del castigo que pesa sobre sus cabezas por lo que le hicieron el milagro, y tengo testigos. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.
Apocalipsis 22:20.